Hola a toda la comunidad NSCA Spain y bienvenidos a una nueva entrevista en este canal de podcast y YouTube, porque bueno, para el que no lo sepa, ya estamos tanto en YouTube como en Spotify y en iTunes, así que el que quiera vernos, pues nada, simplemente que se conecte a YouTube, así va a poder visualizarnos, y si nos quieres escuchar mientras pues conduces o trabajas, pues bueno, ya sabes que también nos puedes sintonizar en esta especie de radio, ¿no? De Spotify y iTunes. Pero bueno, hoy tenemos a un invitado que la verdad que yo personalmente tenía muchas ganas de conocer, que lo vengo siguiendo desde hace un tiempo, vengo leyendo algunas de sus publicaciones también y bueno, no había tenido la oportunidad de pues generar esta conexión y bueno, aprovechándome de la historia esta del podcast, pues dije, bueno, voy a escribirle a ver qué me dice, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos a Javier Butragueño. ¿Cómo estás, Javier? Pues Bienvenido. muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por querer charlar un ratillo. Ya sabes que para mí es un placer hablar con compañeros de la profesión, porque siempre se aprende mucho, así que para mí es un honor. Bueno, el honor es mío y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, siempre empiezo con una breve presentación porque una de las cosas buenas y bonitas que tiene NSCA Spain es que ha crecido mucho en los últimos años y si bien estoy segurísimo de que en España te conoce prácticamente todo el mundo, tenemos una gran cantidad de gente que nos escucha y nos ve de Latinoamérica, bueno, y de Australia, de otras partes de Europa, que está, pues bueno, ese mundo hispano repartido por ahí, ¿no? Y bueno, para que te conozcan un poco, pues bueno, decirles que Javier es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, obviamente también es licenciado, hizo su máster y su diplomado en Educación Física. Básicamente voy como Javier, pero me falta todavía ese doctorado, ¿no? Luego Eso es también tiempo. esos tiempos y mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero al final es tiempo, es dedicarle el tiempo y se acaba terminando. Luego también, pues bueno, es miembro de varios grupos de investigación. Uno es el LFE de Research Group en la Universidad Politécnica de Madrid y también es miembro del grupo de la Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud en Poblaciones Especiales. Y luego tenemos otros, que la verdad que tienes ahí un currículum súper extenso, miembro del grupo de trabajo de ejercicio físico y obesidad en SIDO. Actualmente tiene dos proyectos que la verdad que son súper interesantes, además de trabajar como entrenador, es fundador de la Obesity Management School, que es la primera escuela online con cursos para aprender a manejar la obesidad desde todas las áreas de la salud, y también es cofundador de The Apple Project, ¿verdad? ¿Se pronuncia así bien? Sí, Es un proyecto, pues bueno, para desarrollar un departamento saludable en los colegios, lo cual cuando lo vi la semana pasada mirando un poquito el currículum para presentarte me sorprendió porque parece un proyecto muy bonito y que yo creo que hace falta en los colegios, ¿eh? lo es. Es un proyecto muy chulo. No es el proyecto donde yo estoy 100%, yo estoy ahí más colaborando y hay partes en las que estoy un poquito más dentro, pues con charlas, cosas online para padres o explicando un poquito la importancia que tiene la actividad física o temas relacionados con la salud, pero ahí sobre todo pues Bárbara, Sergio, Esther están muy metidos y están todos los días con los colegios haciendo actividades y demás, pero es un proyecto que a mí me ilusionaba mucho porque, bueno, pues soy un creyente de que la educación desde la base, desde el inicio, es fundamental, pero no solo por los niños, sino porque también hay que educar un poco a esos padres que muchas veces por el ritmo que llevan o por el desconocimiento que tienen, ellos quieren, pero no hay Pero no herramientas. pueden. Entonces, tenerla en el propio colegio como un departamento, es decir, como una orientación, es decir, eso, los departamentos de orientación que hay del alumnado, pues esto es lo mismo, un departamento de hábitos saludables que te orientan. Y es un proyecto muy, muy bonito, muy bonito. No, y además, pues bueno, que no lo he mencionado, que tu especialidad podríamos decir que es el entrenamiento de personas o el estudio de la obesidad y seguramente estarás de acuerdo conmigo en que la prevención desde edades infantiles o adolescentes es crucial. Y vamos, yo creo que si en cada colegio somos capaces de tener ese pequeño departamento donde se enseña educación física con más profundidad, nutrición, incluso te diría hasta talleres de cocina y tener la posibilidad de ir a una máquina de estas dispensas y que no haya solo bollicao, sino que te puedas comprar una pieza de fruta, pues yo creo que eso es un proyecto que la verdad que muy positivo. Los compañeros de Apple Project, el proyecto es muy bonito porque realmente lo que hacen, de hecho yo les voy a entrevistar ahora este mes también para sacar un podcast con ellos que lo puedan explicar, pero realmente pues aparte de esas máquinas de vending, ellos hacen como una consultoría al colegio donde van poniendo pues notas a diferentes aspectos de la salud, pero hacen temas de pantalla
comerciales de televisión, de Active Caf, que son como espacios activos entre clases y clases, talleres de nutrición, pero no solo para los padres o los alumnos, sino para los comedores, porque muchos trabajadores de los comedores no tienen esa formación a lo mejor, entonces se les está dando formación también específica en nutrición. O sea que es muy, muy interesante. Es un proyecto que yo creo que además va a ir creciendo bien, es decir, va a costar mucho, como cualquier proyecto que nace desde cero, pero que va a ir creciendo poco a poco y yo espero que los colegios vayan confiando porque hay mucho trabajo detrás de esto, de Sergio, Bárbara y Esther, que están ahí muy, 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 muy metidos y haciendo un trabajo espectacular. Pues bueno, ya sabéis, cuando terminéis de escucharnos hoy podéis ir a buscar este proyecto e informaros un poquito más y luego ya esperar a la entrevista que les haga Javier. Pues bueno, Javier, siempre me gusta preguntarle a mis invitados, ¿no? Un poco cómo fueron tus inicios, porque obviamente siempre hay como un gatillo, ¿no? Un punto en el cual dice, bueno, yo me voy a dedicar a el estudio de la obesidad o a entrenar a personas con obesidad, ¿no? ¿Cómo te decidiste por esta rama? Pues la verdad es que fue un poco una decisión que fui encaminado porque yo terminé la carrera, me metí dentro del laboratorio de fisiología del esfuerzo porque quería aprender más y allí estuve pues como no era becario, iba simplemente por aprender y ahí empecé pues a hacer proyectos de investigación, pues el que había en ese momento, que era uno con lucha. Luego había pruebas de esfuerzo, aprendí a hacer pruebas de esfuerzo, estuve mucho tiempo allí y ya por fin, bueno, pues conseguí una beca para un proyecto de investigación que era programas de nutrición y actividad física para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Entonces empezamos un proyecto nacional que era con hospitales, con centros deportivos y con el grupo de investigación y con varios grupos de investigación. Y entonces allí ya empezamos a trabajar en ese ámbito, estuvimos, pues se hicieron un estudio que no tenía dinero, pero que se hizo para tener datos para poder mostrar al ministerio y en el que yo fui sujeto de estudio, es decir, que yo era todavía alumno y fui sujeto de estudio. Y luego, claro, empezamos a medir el gasto energético en diferentes máquinas y en entrenamiento con peso libre para ver cuáles eran los ejercicios que mayor gasto energético tenían en una población activa, deportista, pero popular. Entonces, bueno, pues veíamos diferentes intensidades y luego eso se aplicó a personas con sobrepeso y obesidad para ver si ocurría lo mismo o qué es lo que ocurría si controlabas el entrenamiento y una dieta hipocalórica. Y pues terminó el proyecto, eso fueron casi 3 años, yo hice la tesis con datos relacionados con ese proyecto y bueno, pues luego cuando terminó, la universidad nos daba la posibilidad de crear una empresa con el conocimiento adquirido del proyecto de investigación. Entonces, yo nunca había montado una empresa, nunca me la había planteado, se propuso dentro del grupo de investigación y nos lanzamos a ello y bueno, pues en todo el proceso pues fue muy complejo porque claro, nadie te enseña, en la carrera nadie te enseña temas de administración y dirección de empresas. En absoluto. Entonces, bueno, pues fue un poco pasar del entrenador al empresario y bueno, estuvimos una temporada que funcionó muy bien llevando ese proyecto a la vida real, transferir el conocimiento científico a la vida real y bueno, pues por circunstancias de la vida yo me separé de ese proyecto y monté la Obesity Management School cuando empecé a hacer el MBA. O sea, yo decía, mira, yo no sé de finanzas, yo no sé de estrategia ni de marketing y me hice un MBA, me seguí formando y en ese proceso me surgieron muchas ideas y una era, oye, si yo que tengo un conocimiento de investigación de la vida real, de lo que está ocurriendo, ¿por qué no formo a gente especializada en temas relacionados con la obesidad? Porque aquí en la universidad no se hace. Entonces dije, bueno, pues como yo veía que la especialización era un tema muy importante en el futuro de los licenciados y de los entrenadores personales, yo dije, venga, como tengo conocimiento, llevo pues a lo mejor era desde el 2012 con temas relacionados con la obesidad y antes ya había sido entrenador personal, monitor de sala, o sea, tenía la experiencia práctica. Habías tocado las dos ramas, la académica y la vivencial, el estar con la gente.
Claro, y luego a partir del 2014, pues ya tenía también la experiencia de montar una empresa para generar un producto que ofrecer a gente que quería perder peso, que no fuera una cirugía bariátrica o solo una dieta o demás, sino que era algo global, con nutrición, entrenamiento y psicología. Entonces ahí también pues tiene la parte de gestión de personas. Entonces eso... Yo creo que lo intenté unir todo en uno y me di cuenta que realmente pues los entrenadores les costaba trabajo hablar con los médicos, a los médicos les costaba ver qué es lo que hacíamos nosotros, al nutricionista no sabía por qué poníamos esas intensidades y cómo ajustar el plan de alimentación a la intensidad que nosotros proponíamos. Entonces, a partir de ahí, yo dije, oye, ¿por qué no hacemos una formación para todos, que hablemos de todo, de diferentes dietas, de entrenamiento, de medicina, de tecnología y aplicada a la pérdida de peso, todo focalizado en eso, y de ahí surgió Obesity Management School. Yo creo que es muy necesario porque la obesidad, no importa dónde te sitúes en el mapa mundi que tienes ahí detrás, va en aumento. Cada año va aumentando más y bueno, países como España creo que somos líderes en Europa y aquí en Latinoamérica, pues no sé si era Chile o Argentina los que iban liderando un poco el ranking, ¿no? Chile, Y Chile, estaba ¿no? Chile ahí, por delante, hace Y poquito además. hace poquito, bueno, se irán peleando. Tengo ahí, ahora te pasaré un dato de México, que seguramente igual tienes tus datos a nivel económico de otros países, ¿no? Pero a la hora de hablar de obesidad, yo creo que es importante también tener una definición, porque parece que es sencillo definirla, pero no lo es, porque para algunos simplemente es un exceso de peso que se soluciona cerrando el pico cuando una vez te metes de lleno en esta temática te das cuenta de que ojalá fuera así de sencillo, ¿vale? Que Claro. involucra algo mucho más global, ¿no? Entonces, ¿cómo la podríamos definir a la obesidad? A ver, la obesidad, hay consensos que están publicados del 2018 donde hablan que la obesidad, pues es realmente lo están hablando que es una ingesta excesiva de nutrientes que lo que hacen es que aumente el tejido adiposo y llega un momento que hay cambios tanto en la estructura como en la funcionalidad de la persona y a partir de ahí se considera como una enfermedad. Esa sería un poco como la definición que ese consenso da. Yo siempre digo que en esa definición a mí me faltan cosas, particularmente por mi experiencia, y es, por ejemplo, en esa definición nunca hablan de la composición corporal a nivel de masa muscular, es decir, ahí no tiene una implicación la masa muscular, cuando ya se conoce que incluso en personas con obesidad que tienen unas buenas características musculares están como protegidos o el entorno o el microambiente obesogénico es diferente, es decir, su fenotipo de distribución corporal es diferente. Entonces, aunque solo hablen del tejido adiposo, lo focalicen solo eso, a mí me gusta siempre decir que, bueno, pues que la obesidad es un exceso de tejido adiposo o tejido graso y cuando no se dan las condiciones musculares adecuadas se puede producir disfunciones metabólicas o neuroinmunoendocrinas, que también yo creo que ya hay que cambiar un poco el concepto porque realmente no solo es metabólico, sino que hay un afectado el sistema nervioso central, está afectado el sistema inmune y está afectado el metabolismo y ahí es donde empiezan las complicaciones. Y muchas complicaciones, porque muchas veces cuando estamos impartiendo los cursos de NSCA, sobre todo el curso de entrenamiento personal, y hablamos brevemente de esta temática, pues bueno, te pones a mirar las investigaciones y te dicen que ser una persona obesa o tener una obesidad importante, ¿no? Es una principal causa básicamente de morbilidad o mortalidad, ya, es decir, el hecho de ser obeso ya te predispone a sufrir algún accidente, pues bueno, cardiovascular o algún tipo de cáncer. Lo que Por lo pasa es que esto, tanto, claro, la gente no lo ve, es decir, yo entiendo que pensar a largo plazo es muy difícil, ¿vale? Y sí, además sí. ahora es difícil porque tú dices, por mucho que tú digas que tener un exceso de peso determinado y a lo mejor una deficiencia de masa muscular te puede hacer incluso que vivas entre 10 y 15 años menos, tú no eres consciente de ese momento, tú estás consciente de tu momento y además tampoco te ves tan mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza pues un problema. Luego hay otro que tenemos desde hace mucho tiempo y es la cultura excesiva y muy dura del marketing frente al cuerpo, ¿no? Es decir, la gente que ha tenido un exceso de peso se ha visto pues
criticada, pues con muchos estigmas que también hacen que aparezcan, pues, por ejemplo, términos como el body positive, el body neutral, el body shaming, todos estos términos que hacen que hablan de, pues, te tienes que querer, si quieres a tu cuerpo. Y a mí me encantan, yo siempre digo, si es que a mí el cuerpo realmente me da igual, que sea delgado, que estén con un normopeso, que tengas obesidad, a mí me parece bonito. O sea, porque se puede mover, se puede gestionar con más restricciones, con menos. Ahora, el problema es lo interno, es decir, ¿qué está ocurriendo a nivel interno? Y eso es lo que nos puede llevar a una situación de una enfermedad que nosotros, pues de diabetes, problemas articulares, cáncer, todo eso es lo que a mí me preocupa realmente, no la carcasa, como yo lo llamo, ¿no? Claro, sí, fíjate que te iba a decir el ejemplo del tabaco, que la gente que fuma ya tiene incluso en la cajetilla fumar mata y siguen fumando, pues imagínate con esta enfermedad que no hay nada que te diga, oye, vas a vivir 15 años menos. La ciencia dice que vas a ser propenso a sufrir estos tipos de cáncer más que otras personas, ¿no? Entonces me imagino esa dificultad también. Claro, pero porque también se puede estigmatizar mucho, ¿no? Entonces la gente piensa que hay alguien que tiene exceso de peso porque es un vago, porque come mucho y no gasta. Y es que hay muchas cosas, o sea, es decir, y hay mucha gente que el problema no viene de que haya un momento puntual en el que coma mucho, que si es que haya cogido peso, es que lleva desde los 5 años, yo esto lo repito mucho, lleva desde los 5 años con un exceso de peso y ya su estructura, tanto funcional, por los cambios que hay a nivel biomecánico de las caderas, las rodillas, los tobillos, incluso la planta del pie, que mucha gente por el propio peso tiene pies planos y la musculatura del pie está inhibida. Y hay que trabajarlo, como esos eslabones débiles que yo hablo, ¿no? Entonces, no solo es eso, es que, por ejemplo, estás condicionado por cómo han comido tus padres o cómo ha sido durante el embarazo el ejercicio que ha hecho tu madre o cómo te ha alimentado durante los primeros 5 años de vida. Entonces, claro, estás condicionado por cosas que tú no has tomado la decisión. No, Y y el luego, contexto, ¿no? Tu capacidad económica para acceder a alimentos de calidad. O, por ejemplo, aquí, que yo, bueno, he estado aquí viviendo en Argentina 5 años, esa parte de comer pescado, pues complicado. Un país mucho más carnívoro en cuanto a carne de vaca, carne de cerdo, y cuando ibas a la pescadería encontrabas muy poca variedad. Ahora que estoy de nuevo en España, ves las pescaderías y vamos, se te ponen los ojos como platos. claro, pero el contexto es una cosa que, por ejemplo, tú que has viajado lo ves mucho. Cuando viajas ves ese tipo de cosas. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui a visitar a mi hermano a Vietnam, que vivía allí. Para ellos, por ejemplo, la comida fresca era la que estaba en la calle, sin ningún tipo de medidas higiénicas. Es decir, estaba el pescado en una Y las mesa moscas. con las moscas, los perros, la gente pasando, los coches y demás. Entonces tú te das cuenta que el contexto realmente es fundamental para entender también este sentido. Y está claro que lo económico y los países occidentales hacen que haya un aumento muy elevado del exceso de peso. Y como digo yo siempre, cualquier entrenador personal, es que yo me juego que el 98% de los entrenadores personales que no se dediquen a lo mejor al alto rendimiento van a tener que trabajar con gente que tiene un exceso de peso. Es Sí o decir, casi sí, sí o seguro. sí. O Sí o sea, sí, y segurísimo. justo quería abordar esa parte ahora, ¿no? Un poco el rol del entrenador para combatir esta obesidad y sobre todo dentro del rol del entrenador, ver la importancia de un entrenador que te ayude a mejorar tu masa muscular y tu fuerza, obviamente luego también con el equipo multidisciplinar, pero también entonar un poco a lo mejor el mea culpa, porque dentro de nuestro sector también tal vez promocionemos esos cambios radicales a cualquier costa que se suelen ver, ¿no? Algunos sí que son cambios de esos típicos antes y después, algunos son cambios saludables y que se pueden sostener en el tiempo, pero que otros son más enfocados a esos cambios drásticos que luego generan esos famosos, bueno, rebotes, esas ganancias de peso después de ese programa de manera desmedida, ¿no? A ver, claro, yo cuando he empezado a estudiar, yo voy estudiando siempre que puedo, todos los días intento estudiar algo y voy aprendiendo muchas cosas y siempre incluso reflexionándome y haciéndome preguntas a mí mismo, intentándome rebatir cosas que voy pensando, que parece de loco, pero claro, la obesidad es muy compleja. Es decir, los antes y los después venden mucho. Es decir, yo entiendo que el entrenador
ponga en su web un antes y un después, porque la gente lo ve y dice, eso es lo que yo quiero. Se ve reflejada, se imagina y ese es un grado de motivación para adquirir un servicio. Yo eso lo comprendo. A mí no me gusta porque es la punta del iceberg. Es decir, yo esa persona no sé lo que ha hecho. Es decir, puede que haya hecho una dieta muy restrictiva que no sirva para realmente el objetivo. Bueno, sí sirve para el objetivo que ha ido, que es perder peso, pero no es el objetivo de ganar salud, porque de hecho ya se ha visto que esas dietas restrictivas, nuestro sistema nervioso central está aprendiendo, es decir, el sistema, se llama sistema alostático, es decir, el cuerpo aprende de ese entorno que va fluctuando, le mete muy poca energía, dice, bueno, ¿qué está ocurriendo? Me voy a intentar adaptar en función del tiempo que esté durante ese periodo con esa dieta restrictiva, el cuerpo va aprendiendo, lo deja, vuelve a recuperar el peso y cuando vuelve a haber una restricción calórica, el cuerpo sabe que va a haber y se defiende. Por lo tanto, es menos eficiente a la hora de perder peso, ha perdido masa muscular para gastar menos energía. Es decir, es muy listo el organismo, pero eso nosotros no lo sabemos. Y solo se puede saber cuando estudias y la gente solo lo puede saber cuando tú lo divulgas. Por eso también mi proyecto es un poquito de divulgación, de explicar a la gente cosas complejas con palabras sencillas, pero muchas veces es complicado. La carga alostática, por ejemplo, es un tema apasionante, pero muy complejo. Y la gente le costaría entenderlo, pero claro, saber que si tú haces una cosa mal durante años, te va a condicionar y vas a tener un estrés muy grande que te puede generar una enfermedad, pues es importante saberlo. Y bueno, pues yo creo que luego, por otro lado, pues que los entrenadores en el fondo en la propia universidad, yo sigo diciendo que hay una falta de conocimiento, es decir, por lo que sea, porque hay muchas asignaturas o porque no hay, a lo mejor no, tiene dificultad la propia universidad de adaptarse a las necesidades de la vida real, ¿no? Pues falta conocimiento en temas de sobrepeso y obesidad, cuando yo creo que debería ser una asignatura, pues posiblemente obligatoria, porque en el ejercicio y en la salud la obesidad condiciona muchas otras patologías. No, sin duda, justo te quería mencionar eso, tenía por aquí los datos, que la obesidad y factores relacionados ya cuestan un 7% del PIB en México. No sé si tendrías tú algún dato así de España o de algún otro país, pero bueno, para que la gente se piense que gran parte de los recursos que se destinan al ámbito sanitario se absorben básicamente para solucionar problemas como este. Es decir, problemas donde entrenadores y nutricionistas podríamos tener un rol mucho mayor si estuviéramos tal vez más formados en esta temática y también, pues bueno, quitaríamos o descongestionaríamos un poquito lo que es el sistema sanitario de estas enfermedades. Yo creo que pasará y de hecho ya hay, como siempre, yo creo que hay unidades médicas privadas que ya lo están haciendo, es decir, que ya recogen a gente que a lo mejor quiere hacer un tratamiento de pérdida de peso, el médico es el que diagnostica, evalúa y más o menos valora el estado inicial de la persona y luego ya van derivando pues a nutricionistas, a entrenadores o a psicólogos y en función de eso pues bueno, pues va pasando por diferentes fases. Yo creo que de momento está más en lo privado que en lo público. En lo público pues como siempre parece que todo cuesta un poquito más, pero yo creo que antes o después pues nosotros nos integraremos en el sistema de salud, que ese es uno de los grandes problemas y que yo sé que los colegios oficiales están luchando mucho para intentar hacerlo y que yo creo que antes o después llegará, o eso espero. Sí, y luego, pues hay iniciativas que siendo privadas, si cogen la fuerza necesaria, acabarán en lo público o, por ejemplo, universidades, pues simplemente que sean capaces de aceptar o pues formaciones extracurriculares que formen a la gente en ese sentido. Y que salgan mucho más preparados, porque si yo como entrenador no me llega un cliente con obesidad, ¿qué tipo de problemas me puedo encontrar con él para, no sé, si lo tuviera que entrenar en la sala de musculación? Pues mira, yo por ejemplo, una de las cosas que he visto en los entrenadores es que no saben qué test pueden hacer, ¿vale? Las primeras pruebas de valoración. Entonces, normalmente pues se hace un PAR-Q o se hace un cuestionario de actividad física y se evalúa poco más.
Es decir, no se sabe, no se contempla la distribución de la composición corporal, no se contempla la potencia del tren inferior en cuanto a mediciones de fuerza, no se contempla la capacidad cardiorrespiratoria que tiene. Entonces, claro, partiendo de una base que no sabemos cómo valorar a la persona, ¿cómo la vamos a programar un entrenamiento progresivo? Pues, curiosamente, con gente con obesidad no es complicado porque enseguida mejoran, porque parten normalmente normalmente, no todo el mundo, hay gente con un exceso de peso que tiene una buena condición física, pero la probabilidad de que te encuentres a alguien sedentario es mucho mayor. Entonces, enseguida mejoran. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Yo veo que la gente no marca unos objetivos de disminuir los perímetros de cintura 10 centímetros en 6 meses, mejorar tu consumo de oxígeno relativo al peso en 3 puntos o en 3 mililitros o en 300 o mejorar tu número de repeticiones en el test de sentarse y levantarse en 4 repeticiones y con una potencia de X. Entonces, ese yo creo que es uno de los grandes pues deficiencias del entrenador. Y luego lo que yo también he visto es la comunicación. Al final, cuando tú te comunicas con una persona, se adhieren a ti, se adhieren al programa por ti, es decir, por cómo gestionas tú ese programa. Entonces, la gente abandona mucho los programas de entrenamiento, pero los abandona porque a lo mejor no somos capaces de comunicar como queremos comunicar. Somos muy directivos. Yo he visto que al final, si lo piensas bien, yo me imagino que a ti te pasará, si tú te acuerdas de temas de entrenamiento, nosotros estamos muy educados en 4 series de 15 repeticiones, con tanto descanso y demás. Y eso es lo que hay que hacer. Y no somos flexibles en ese sentido. Y es decir, y la gente de fuera hay que ser muy flexible con ella, porque yo entiendo que queremos llegar a unos niveles muy altos, pero es que partimos de gente que a lo mejor es que no le gusta sudar. Sí, ¿no? Y que ya es un esfuerzo tremendo ir al centro de entrenamiento, que lo hacen, tenemos la teoría de la autodeterminación, ¿no? No lo hacen porque ellos quieren, tal vez están yendo por primera vez porque el médico le ha dicho, oye, estás en la zona límite, ¿sabes? Ya te toca ir al gimnasio y te toca hacer algo. Y ese punto es muy complejo, porque entonces es lo que nosotros hablamos en el curso de Obesity Management School, que esa parte la da Santos Solano, que es psicólogo clínico, y habla de las etapas del cambio. Cuando el médico te dice que tienes que ir, tú estás en una fase precontemplativa, es decir, aunque el médico te ha dicho que tú tienes que ir, tú no quieres ir, por lo tanto, vas obligado y vas a encontrar muchas creencias limitantes y vas a poner muchos impedimentos. Entonces, el entrenador, si no está preparado de alguna manera para gestionar o de alguna manera debatir con la persona, con el cliente, para focalizar en otro aspecto, para vincularlo con una parte más positiva, para preguntarle de manera abierta y que exponga por qué no quiere venir, incluso para aprender que el entrenador es un acompañante. Es decir, nosotros somos acompañantes, no somos gurús, ni somos... Aunque yo entiendo que la gente quiere gurús, yo siempre lo digo, yo no soy ningún gurú, yo te puedo acompañar si tú quieres. La responsabilidad es de los dos. Yo tengo la responsabilidad de ofrecerte el mejor entrenamiento para ti, con tus condiciones físicas o con tus capacidades, y tú tienes la responsabilidad de hacerlo, intentar siempre llegar al 10 para conseguir unos objetivos. Ahora, esa es tu responsabilidad, a la que yo no puedo de ninguna manera obligarte. Yo te puedo motivar un poquito, pero tú tienes que encontrar los motivos por los que tú quieres hacer ese cambio. Entonces, si no hay ese motivo, siempre habrá un fracaso, antes o después, porque la persona terminará o por obligación, a lo mejor ha mejorado incluso, pero luego abandonará porque no lo ha incluido dentro de lo que él quiere hacer en su día a día. Y eso yo creo es lo que como difícil. entrenadores también los tenemos que encontrar a mitad camino, ¿no? Sabiendo la dificultad que conlleva a nivel psicológico, mental, acudir al centro de entrenamiento y mantener esa adherencia. Si, como bien dices, nos metemos así y somos muy rígidos, dirá, hoy que llueve, hoy que hace frío, hoy no voy, ¿no? Sin embargo, si ese entrenador ha conseguido despertar ese gusanillo en el cliente, o incluso trabaja de manera medianamente grupal con 3 o 4 personas que tienen, pues bueno, los mismos objetivos y tienes unas metas claras, yo creo que la persona se levanta con mucho más entusiasmo y con ganas de ir a entrenar y dar lo mejor de sí.
Tú vas a ser una parte de la motivación. Van a ir porque te quieren ver, porque contigo están cómodos, porque saben que les vas a adaptar el entrenamiento, porque sabes que si hoy vienen mal o han tenido un mal día, tú vas a intentar que durante ese momento ellos no se preocupen y gestionar el entrenamiento para que les mejore, pero que además estén tranquilos durante ese tiempo. Entonces yo creo que eso es lo que tienes que conseguir como entrenador, pero para eso también tienes que tener muy buena comunicación y eso es otra de las asignaturas pendientes de la universidad. Tenemos muy pocas asignaturas para poder comunicarnos con el cliente, muy pocas asignaturas de psicología del cliente o de la persona que quiere venir a hacer un programa, ¿no? ¿Qué ocurre con alguien que ha hecho una cirugía bariátrica y ha vuelto a recuperar el peso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo hay que hablarle? O una persona que tiene obesidad y cáncer, que se enfrenta al miedo de la muerte y que ese miedo le puede bloquear, le puede generar ansiedad o la propia fatiga. No están acostumbrados a tener esa sensación de cansancio, de dolor. Entonces, todo eso no sabemos gestionarlo. Solo puedes gestionarlo a través del estudio y a través de la práctica. Es decir, que vayas practicando herramientas que vienen de la psicología y que tú las implementes en tus entrenamientos personales. Sí. Y a ese entrenador que ahora mismo sí que está entrenando a este tipo de personas, a este nicho, si ven que no están consiguiendo resultados solo con el ejercicio y necesitan ese plan nutricional, ¿no? ¿También consideras que ese abordaje de este problema debe ser multidisciplinar? Es decir, no significa eso tampoco, o no quiero que vaya solo a tener un centro donde estén todos los profesionales ahí metidos y atendiendo a la persona, sino ese entrenador personal que está solo en el gimnasio debería apoyarse también en otros profesionales del ámbito de la salud. Sí, o sea, a ver, yo el tema de pérdida de peso, si no hay un cambio nutricional en el tema de la alimentación, con solo el ejercicio va a ser muy difícil que consigamos los objetivos de pérdida de grasa. Vamos a poder mejorar la condición física y también va a ser dependiente de cómo se vaya alimentando. Entonces, la alimentación y el entrenamiento, que siempre se dice que un 70-30, no, eso, o sea, depende de la persona. Hay gente que necesita más temas de alimentación, otros que necesitan más temas de ejercicio. Y luego hay otro componente que es la psicología, que muchas veces se olvida, pero que es un factor clave, porque la gente se alimenta a veces de manera emocional. Entonces, si la gente viene con ese perfil, a lo mejor el entrenamiento es un 2%. ¿Vale? Es decir, que a lo mejor no es tan importante el entrenamiento como que aprenda a gestionarse emocionalmente a través de la alimentación y que luego empiece el entrenamiento y irá cambiando un poquito los porcentajes de intensidad. Es decir, que también tenemos que ser humildes en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente dice, no tengo dinero. Ahora bien, yo siempre les digo, vale, no tenéis dinero. Ahora, gracias también a esta pandemia, está empezando a introducirse unos cambios en nuestra forma de llegar a la gente. Es decir, yo, por ejemplo, también estoy trabajando pues, en una membresía para la gente que pueda o que quiera hacer un programa de pérdida de peso y con un precio muy, muy asequible, pero que se pueda mantener en el tiempo y que tenga un volumen un poquito más alto. ¿Qué significa? Que yo puedo vivir, es decir, que yo tengo mis recursos económicos para vivir, estoy dando información a la gente a un precio mucho más asequible y yo puedo introducir consejos de alimentación con dietistas nutricionistas que conozco, con psicólogos con los que trabajo o entrenamientos con personas con las que yo trabajo, que las puedo grabar y la gente se va a ver reflejada y vamos a poder hacer cosas que no se hacían hasta el momento o que hacía muy poca gente. Entonces, están cambiando las cosas, es decir, estamos evolucionando y tenemos que estar pendientes de esa evolución y ofrecer nuevos servicios. Sí, yo creo que sí, que no es fácil desde el punto de vista de la persona que tiene el problema, pero que cada vez hay más recursos, que la información está ahí, que el problema incluso puede llegar a ser ese, el exceso de información, el exceso de personas en Instagram ofreciendo ese tipo de servicios, que no todos tal vez sean idóneos y tal vez es un problema más de filtrar la información que de obtenerla. Y obviamente esto que comentas, pues yo... No, ahora que me lo comentas, lo conozco también de otras personas que ofrecen, pues bueno, programas así, ¿no? Una especie de membresía que todos los meses se va abonando un poco, pero que tienen acceso a todos los A profesionales en material. mayor o menor medida. Y mi material también, sobre todo.
No, lo que pasa es que a lo mejor no es tan... Luego esto ya son cosas que son más de empresa, ¿no? Que tú puedes hacer pues esa membresía, pero puedes tener una zona premium donde la gente que pueda tener, que tenga más recursos económicos, puede acceder a algo más personalizado. Pero está claro que si tú bajas los precios, pues esto al final es como todo, ¿no? Es un Primark, ¿no? Que tiene ropa asequible a un precio asequible para todo el mundo con una buena calidad que tú puedes utilizar y la gente decide ir a comprar ahí, o puedes tener unas tiendas que vas a ir a Serrano, a lo mejor con unos precios bastante más elevados, pero si tú tienes los recursos, pues a lo mejor puedes ir. Entonces, al final esto sigue siendo un servicio en mejor o menor medida. A mí lo online hay cosas relacionadas con temas de obesidad que están más cerca de la patología, que me resultan complicados de desarrollar, es decir, que creo que no todo el mundo puede hacer un programa online. Eso lo tengo también que decir porque, claro, tú una persona que tienes que controlar porque tiene una tensión arterial o porque tiene un problema a Sí, lo no, mejor totalmente. articular. Eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, que el entrenamiento online está muy bien, pero no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Y uno tiene que saber decir, oye, mira, si estás en Madrid, te recomiendo ir a entrenar presencialmente con Javier porque yo realmente tu caso no lo puedo tratar, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que sí que es cierto que tú al final hay un grupo de personas, de población al que tú vas a poder acceder y además vas a poder acceder también a nivel global, que hay gente que quiere estar en una comunidad, generas una comunidad también, que eso es muy importante. Entonces, y das información, o sea, sobre todo que la gente aprenda, es muy importante eso. Entonces, bueno, es una herramienta muy, muy buena con sus pros y sus contras como todo, es decir, igual que el entrenamiento personal presencial tiene sus contras, como el, por ejemplo, pues que tienen que desplazarse, que es más caro, porque al final es una persona con la que tú tienes que cobrarle más, porque tú tienes, lo que siempre digo, tu formación y tu tiempo tiene un precio, es decir, no es lo mismo una persona que lleva un año que una persona que lleva 30 años o 20 años con doctorados, con máster, que se sigue formando. ¿Por qué? Porque la calidad que te va a ofrecer a nivel de servicio es mucho mayor y el conocimiento es mucho mayor. Entonces, bueno, pues eso se ve en el precio, pero claro, no todo el mundo es capaz de pagar a lo mejor 400 euros al mes, Claro. ¿sabes? Por eso muchas veces yo lo hablo con otros compañeros, pues gente que tiene un problema a lo mejor más de salud, sí que ya han llegado a un límite en el que dice, mira, yo lo pago porque es que al final es mi salud. Pero hay mucha gente que como todavía lo sigue viendo como un componente estético o corporal, porque quiero perder peso, porque me quiero ver mejor, tampoco van a ser capaces de pagar ese dinero. Pero al final, si tú lo piensas, tú haces tus cuentas y dices 3 entrenamientos a la semana, pues durante un mes, pues son lo que son, pues eso, 350, 400 euros si tienes más o menos en la experiencia y ofreces resultados, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, es claro. complicado, es complejo. Sí. Y bueno, para ir un poco cerrando, Javier, siempre a mis invitados les pido un par de cositas al final de la entrevista, ¿no? Y hoy, pues bueno, me gustaría que ese consejo y esos recursos bibliográficos que te he mencionado antes de arrancar vayan enfocados sobre todo a ese entrenador que se quiere dedicar a entrenar a personas con obesidad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué consejo, si tú desde nada, hace 10 años ya, ¿no? Ahora que terminaste la carrera, 10, 12, 15 años ya harán. Pues 13. 13 añitos, pues imagínate, aquí tenemos al Javier Butragueño que termina la carrera y dice, yo voy a empezar a trabajar con personas con obesidad. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado en aquel momento, que te dieron o que aprendiste por tu cuenta más tarde? Vale, bien, pues el primer consejo es ese, que el ejercicio es fundamental, pero no lo es todo. Es decir, yo lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que el aspecto psicológico, el tratamiento y la programación de programas de pérdida de peso es muy importante. Por lo tanto, me formaría en temas sobre todo psicológicos, ¿vale? Es decir, complementaría mi formación de entrenamiento con temas de psicología y con temas también metabólicos. Es decir, en la carrera no nos enseñan casi nada de eso, sobre todo los endocrinos saben mucho del aparato digestivo, de hormonas y demás, y eso es fundamental también. Esas dos partes, la psicología y los temas metabólicos y hormonales, van a ser muy, muy, muy importantes a la hora de incluso programar tu propio entrenamiento. Porque es eso, cómo vienen, qué capacidad, qué sensación de ansiedad tienen cuando terminan tu entrenamiento, a la hora de comer, del apetito.
cómo se regulan los ciclos, el ciclo circadiano a nivel hormonal cuando están entrenando por la mañana o por la tarde. Le tengo que meter más intensidad, a la mujer tengo que controlar el ciclo menstrual, en qué fase del periodo se encuentra, qué implicaciones tiene. Entonces, todo eso creo que es importante. Entonces, y luego la comunicación, creo, esa parte de psicología yo la uno como a la comunicación también, ¿vale? Es decir, no ser directivos, nos han enseñado mucho a dirigir y poco a acompañar. Y yo creo que tenemos que aprender más a acompañar, a hablar a la gente, a que tome decisiones, porque las tenemos que hacer usuarios responsables, es decir, que sean capaces de que cuando terminen con nosotros incluso se programen sus propios entrenamientos. Entonces, para mí esa es la clave. Sí, totalmente. Es que al final no pueden estar toda la vida con nosotros, está muy bien y habrá gente que esté, pero es que no deben estar con nosotros toda la vida, es decir, tienen que ser independientes, como un niño pequeño cuando le enseñas yo utilizo mucho esa imagen, ¿no? Cuando a un niño pequeño que le enseñas a montar en bici y lleva ruedines y tú le empujas un poco al principio, ¿no? Le quitas los ruedines y le sigues acompañando. Y llega un momento que le dices, venga, tú solo, que tú ya puedes y descubre el mundo. Entonces, ese es el objetivo fundamental del entrenador personal. Sí, si no lo conseguimos... Y piensa si te mudas de ciudad y tus clientes se quedan en la ciudad donde estabas antes, ¿no? El hecho de que hayan aprendido técnicamente bien los ejercicios, entiendan por qué se hacen estas series, estos descansos, esta cantidad de ejercicios, yo creo que es fundamental. Siempre te podrán contratar para una asesoría, para que orientes el entrenamiento, pero luego se van a poder desempeñar de manera individual. Y eso que has dicho tú, por ejemplo, sería otra recomendación que yo les haría. Hay muy pocos entrenadores que tengan servicios de mantenimiento del peso. Y creo que ese es el objetivo fundamental que tendríamos que empezar a trabajar. Perder peso no es tan complicado. Es decir, hay mucha gente que se le complica, pero no es tan complejo. Hay mucha gente que lo consigue. Ahora, el mantenimiento, eso es increíblemente difícil de mantener. Porque el cuerpo lucha, el cuerpo, aunque no lo creamos, lucha para volver a una situación que ya conoce. Entonces, si conseguimos mantenerlo durante 2, 3 años, eso se considera ya un éxito. Y ahí es donde yo creo que hay un hueco que se está cubriendo muy poquito. Sí, eso sin duda. Y luego la otra pregunta es, ese entrenador que quiere profundizar en todos los temas relacionados con la obesidad, ¿a dónde debe acudir, no? Pues mira, a ver, yo lo primero, pues a lo mejor a Obesity Management School, que es donde pues a lo mejor yo hago los cursos y yo intento, pues en el curso que hago de planificación de entrenamiento estoy casi entre 25 y 30 horas de formación, que creo que ya está bastante bien, más las lecturas que hacen, más los podcasts, más los vídeos que se están haciendo y demás. Luego hay otros compañeros que, por ejemplo, ICNS tiene un curso también de obesidad que está muy interesante. La NSCA hicimos un curso recientemente también de planificación del entrenamiento de 5 horas. Pero bueno, es una primera... Van sumando, obviamente, sí. Es un primer acercamiento, pues si hacemos otro en febrero o en marzo, pues podría ser muy interesante que empezaran por ahí. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad también tiene información. Entonces yo creo que esos serían como los 3 más o menos para mí que están ahora mismo más fuertes y yo lo digo porque yo sé las horas que le dedico, entonces sé que la gente acaba contenta, sé que creo y siempre me escriben, pues he incluido esta herramienta, es mucha información, pero yo siempre lo que digo es, mira, con que incluyáis o cojáis una idea de la asignatura y la incluyáis en vuestro día a día, es un éxito. Porque luego esto es cuestión de tiempo, al final es como la progresión, vosotros vais a ir añadiendo más, cuanto más trabajéis con más gente y más veáis necesidades y vayáis incluyendo lo que habéis aprendido. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación. Pues muchas gracias, Javier. Las pondré ahí en la descripción, tanto de iTunes, Spotify y YouTube, para todo el que quiera, pues que se fije ahí. Y bueno, voy a poner tus redes sociales también, voy a poner tu página web, el Obesity Management School, y que vayan ahí y el que esté interesado en profundizar en esto, porque una de las cosas que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, que si vamos a tener 3 tipos de clientes a partir de este año en adelante, uno va a ser un adulto mayor, otro va a ser un obeso y el otro va a ser un medianamente activo deportista amateur. Así que tienes, vamos, dos clientes seguros
que van a encajar muy bien en tu negocio de entrenamiento, vamos. Sí, yo ahí, mira, fíjate que lo has dicho bien, yo añadiría ahí a lo mejor, pues eso, el adulto mayor, donde focalizaría mucho a lo mejor, y desgraciadamente, pero porque hay más en mujeres, con menopausia y además con exceso de peso. Hay otro ahí que está creciendo mucho también, que es que el Mario Redondo lo sabe muy bien, que es el tema de cáncer, que desgraciadamente pues, también porque vivimos más, pues hay gente con más problemas relacionados con el cáncer. Y luego, pues esa población que es más popular, deportista, corredores o gente de CrossFit o gente de tal. O sea, que ahí es que la has clavado, porque es que casi siempre tenemos esa gente. Pues bueno, Javier, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este ratito con nosotros, para que la gente también de Latinoamérica que no te conocía, pues bueno, se haga ya una idea de quién es Javier Butragueño, que además ahora cuando entréis a la página web vais a ver que tiene recursos y profesión, bueno, y currículum para leer y para seguirlo, así que seguro que es una persona que tenéis que seguir en redes para aprender mucho, mucho de él, ¿no? Así que bueno, Javier, de nuevo, Bueno, muchas gracias y bueno, espero que nos crucemos de manera presencial ahí en Madrid o si vuelves para no, Lanzarote o para donde estés, a ver si nos cruzamos. nos veremos seguro porque este mundo es pequeñito y el mundo del entrenamiento, aunque parece muy grande, al final los que estamos siempre ahí formándonos y demás, siempre nos encontramos. O sea que seguro que nos vemos. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Chao.